Yo siempre creí que el amor era un refugio invisible, un susurro que solo Miguel y yo podíamos oír. Hasta que esa mañana en el aula de la Facultad de Burgos, un compañero escupió mi secreto como si fuera veneno: José es maricón, ¿no lo sabíais? El silencio que siguió fue peor que cualquier grito, era el filo de 100 miradas clavándose en mi piel, y yo, de pie frente a la pizarra, sentí como mi mundo se desangraba en un charco de risas ahogadas. En ese instante, juré que no lloraría, pero el nudo en mi garganta gritaba que ya estaba muerto por dentro. El aula olía a tiza húmeda y a café rancio de las máquinas expendedoras del pasillo, un aroma que ahora asociaría para siempre con la traición. Miguel, sentado en la fila de atrás, no levantó la vista, sus manos apretaban el borde del pupitre como si quisiera partirlo en dos. Yo era José, 23 años, el chico de familia obrera que había llegado a Burgos desde un pueblo olvidado en Castilla, con sueños de ser profesor de literatura y un secreto que me carcomía las noches. Mi padre, un mecánico de manos callosas, me había criado con lecciones de hombría: los hombres no se quejan, José, se levantan y siguen. Mi madre, con su rosario eterno, rezaba por un hijo normal. Y yo, el hijo perfecto en apariencia, había enterrado mi verdad bajo capas de sonrisas falsas y silencios cómplices. Pero Miguel era mi grieta, mi salvación. Nos conocimos en el primer año, en una clase de poesía medieval donde él recitó versos de Quevedo con una voz que me erizaba la piel. Alto, de ojos verdes como los prados de la Sierra de Atapuerca, Miguel era el hijo de un abogado burgalés, el tipo que todos admiraban por su facilidad con las palabras y su sonrisa que desarmaba. Empezó como amistad, tardes en el café de la Plaza Mayor, discutiendo sobre Lorca y sus amores prohibidos, riéndonos de lo absurdo que era esconderse en una ciudad tan pequeña como Burgos. Una noche, bajo la lluvia que azotaba las murallas, nos besamos en un callejón oscuro cerca del Arco de Santa María. Fue como si el mundo se detuviera, sus labios salados, mis manos temblando en su cintura, el eco de la catedral sonando a lo lejos como un juicio divino. Desde entonces, éramos amantes en las sombras, moteles baratos en las afueras, escapadas al monte para tocarnos sin testigos, promesas susurradas de un día lo diremos todo. Sin embargo, la grieta se ensanchó con el tiempo. En casa, mi padre me presionaba con preguntas sobre novias inexistentes: ¿cuándo vas a sentar la cabeza, hijo? La vecina pregunta por ti. Yo mentía, tragándome el asco, mientras Miguel lidiaba con su propia jaula dorada. Su padre, un hombre de traje impecable y prejuicios heredados, lo había enviado a un internado católico para enderezarlo después de un rumor adolescente. No seas como esos degenerados, le decía, y Miguel, con su orgullo herido, se tragaba las lágrimas y me abrazaba más fuerte. En la universidad, éramos los invisibles, yo, el callado que sacaba 10 en exámenes, el carismático que evitaba mis ojos en los pasillos. El miedo nos unía, pero también nos ahogaba. Cada roce accidental en clase era una descarga eléctrica, cada mirada robada, un riesgo calculado. Y mientras tanto, los compañeros, esos chavales de familias bien, con sus chistes homofóbicos disfrazados de bromas, nos rodeaban como lobos, ajenos a que uno de los suyos era presa. La daga se hundió más profundo en las semanas siguientes. Después de esa revelación en clase, un chisme que corrió como pólvora desde el baño de hombres, donde alguien me había visto salir demasiado cerca de Miguel, el aire se volvió espeso, irrespirable. Los murmullos me seguían por los corredores de la Facultad de Filosofía y Letras: mira, el maricón de José, susurrado con sonrisas torcidas. En las prácticas de coro de la universidad, mi refugio secreto, donde tocaba el piano con dedos que soñaban melodías prohibidas, el director, un viejo cascarrabias con bigote de mosquetero, me miró de reojo y dijo: cuidado con las influencias, chico. Aquí cantamos para Dios, no para demonios. No me expulsó, pero sus ojos decían que ya era un extraño. Miguel se distanció primero. Nuestras noches se convirtieron en mensajes evasivos: lo siento, hoy no puedo. Papá pregunta. Yo lo entendía o quería entenderlo, pero cada silencio era una puñalada. Una tarde, en el parque de la isla, donde solíamos sentarnos bajo los sauces a inventar futuros imposibles, lo confronté. Dime que no te arrepientes, le supliqué, mi voz rompiéndose como cristal. Él apartó la mirada, hacia el río Arlanzón que fluía perezoso, y murmuró: José, esto nos va a destruir. Mi familia. No lo soportarían. Sus palabras fueron un eco de las mías propias, pero dolían como ácido. Me marché sin despedirme,
caminando por las murallas bajo un sol que quemaba sin calentar, sintiendo como el peso de Burgos, sus piedras antiguas, su historia de inquisiciones olvidadas, me aplastaba contra el suelo. En casa, el veneno se filtró. Mi padre, que rara vez preguntaba por mi vida, me pilló una noche regresando tarde, con los ojos hinchados de tanto contener lágrimas. ¿Qué te pasa, eh? ¿Alguna tía te ha dado calabazas? Su risa era un trueno, pero yo no pude fingir. No es una tía, papá. ¿Es complicado? Él frunció el ceño, su mano en mi hombro apretando como un tornillo. No me vengas con mariconadas, José. Eres hombre, actúa como tal. Esa noche, solo en mi habitación con pósters de poetas muertos, me acurruqué en la cama y lloré por primera vez en años, el colchón empapado como un confesionario rechazado. Al día siguiente, mi madre me encontró la partitura de una canción que había compuesto para Miguel, versos sobre amores que arden en secreto, y la arrugó en su puño. «Quémala, hijo. Esto no es para ti». Su voz temblaba, no de ira, sino de un miedo que yo conocía bien, el terror a perder al hijo que Dios les había dado, perfecto. La universidad se convirtió en un laberinto de sombras. En las clases, me sentaba al fondo, invisible, mientras los compañeros formaban corros excluyéndome. Un día, durante un debate sobre identidad en la literatura queer irónico, ¿verdad?, el profesor me señaló: «José, ¿qué opinas tú?». El aula se congeló, sentí las risas contenidas como alfileres. «La identidad no se elige, se vive», respondí, mi voz un hilo tenso. Pero por dentro, gritaba, ¿y si vivo mintiendo? Miguel, que estaba allí, se removió en su asiento pero no habló. Después, en el baño, uno de los matones, un tipo fornido llamado Raúl, con tatuajes de cruces y una novia trofeo, me acorraló contra el lavabo. «Oye, marica, ¿es verdad lo de ti y el niño bonito? Si lo tocas, te parto la cara». Su aliento apestaba a cerveza barata, y yo, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, solo asentí: «No te preocupes, no soy contagioso». Me dejó ir, pero su risa resonó en mis pesadillas. Las noches eran peores. Me escapaba al piano del coro, en la iglesia de San Lesmes, donde las teclas frías me devolvían algo de cordura. Tocaba melodías improvisadas, notas que contaban mi historia, un la menor para el dolor de Miguel, un do mayor para los sueños rotos. Una vez, el sacerdote me encontró allí, a medianoche, y se sentó a mi lado. «La música cura lo que las palabras rompen», dijo, su voz ronca por años de sermones. Por un momento, quise contarle todo: el beso robado, el rechazo, el vacío, pero me tragué las sílabas. «Sí, padre. Pero a veces, solo duele más». Él no insistió, pero su silencio era un permiso tácito, un respiro en el asedio. Y así, día tras día, el dique se resquebrajaba. Mi padre empezó a vigilarme, revisando mi teléfono con excusas de preocupación. Mi madre cocinaba mis platos favoritos, pero sus ojos evitaban los míos. Miguel, en un encuentro furtivo en el monte de Valdeolea, me abrazó y sollozó: «Te quiero, José, pero tengo miedo». Sus manos en mi espalda eran fuego y hielo, hicimos el amor allí, en la hierba húmeda, sabiendo que era un adiós disfrazado de pasión. Regresé a Burgos con el cuerpo marcado por sus uñas, pero el alma hecha trizas. En el espejo de mi baño, me miré y vi a un extraño, ojeras como surcos, labios agrietados por mordidas de ansiedad. «¿Cuánto más puedes soportar?», me pregunté. La respuesta era un eco vacío: «Hasta que no quede nada». El quiebre llegó en una tarde de noviembre, gris como el humo de las chimeneas burgalesas. Estaba en el aula magna, practicando para el recital de fin de semestre, un evento que la universidad organizaba en el teatro principal, con el obispo como invitado de honor. Mi pieza era una composición propia, Notas prohibidas, inspirada en las cartas de amor de Federico García Lorca, ese mártir de la pasión. Las notas fluían de mis dedos como sangre, un crescendo de furia contenida, un diminuendo de resignación. Pero entonces, la puerta se abrió de golpe. Era Raúl, con su pandilla, y detrás, Miguel, pálido como un fantasma. «Mira lo que tenemos aquí», el pianista maricón, gritó Raúl, su voz rebotando en las paredes de madera. Los demás rieron, un coro de hienas. Intenté ignorarlos, mis manos congeladas sobre las teclas, pero Raúl se acercó, arrancando la partitura de la banqueta. «Esto es para tu novio, ¿eh?».
Amor en las sombras. ¡Qué poético! La leyó en voz alta, burlándose de cada verso, mientras sus amigos aplaudían. Miguel se quedó en la puerta, inmóvil, sus ojos suplicando perdón. Díselo, Miguel. Dile que no es verdad, rogué en silencio, pero él bajó la cabeza. Ese silencio fue el detonante, el secreto no solo expuesto, sino pisoteado por el hombre que amaba. Algo se rompió en mí. No grité, no lloré. Solo me levanté, lento, como si el aire pesara toneladas. Dame eso, dije, mi voz un susurro de acero. Raúl se rió, agitándola fuera de mi alcance. Ven a buscarla, princesita. Extendí la mano, y cuando la arrojó al suelo, la recogí sin prisa, alisando las arrugas con dedos que temblaban de rabia contenida. El aula se llenó de un silencio expectante, roto solo por el tic-tac de un reloj lejano. Me senté al piano, las teclas aún calientes de mi última nota. Escuchad, dije, y comencé a tocar. No fue la pieza planeada. Fue algo crudo, visceral, un acorde menor que rasgaba el alma, seguido de una melodía que subía como una marea de furia. Cada nota era un reproche, por mi padre, por mi madre, por los compañeros que me miraban como a un bicho raro. Por Miguel, cuya traición dolía como una herida abierta. El crescendo creció, mis dedos volando sobre el marfil, evocando las calles de Burgos, el viento en las murallas, el tañido de las campanas, pero teñidas de rojo sangre. Raúl se movió, queriendo interrumpir, pero algo en mi mirada lo detuvo, era la de un hombre acorralado, listo para morder. La última nota fue un do sostenido, alta y pura, que vibró en el aire como un grito liberado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Nadie se movió. Raúl balbuceó algo ininteligible, su bravata evaporada. Miguel, lágrimas en las mejillas, dio un paso adelante, pero yo levanté la mano, no. Ya basta. Me puse en pie, la partitura en la mano como un escudo. Esto no es para vosotros. Es para mí. Para los que como yo, vivimos en silencio porque el mundo nos obliga. Salí del aula sin mirar atrás, el eco de mis pasos marcando el ritmo de una marcha fúnebre. Afuera, la lluvia había empezado, lavando las piedras de Burgos, pero no mi dolor. Ese día, toqué fondo, no en la derrota, sino en la claridad brutal de que el amor, cuando se traiciona, deja un vacío que ni la música llena. El recital esa noche fue un infierno disfrazado de luces tenues y aplausos educados. Subí al escenario del teatro principal con el corazón latiendo como un tambor de ejecución, la partitura arrugada en mi bolsillo como un talismán maldito. El obispo, con su sotana negra y cruz reluciente, ocupaba la primera fila, su presencia era un recordatorio de las cadenas invisibles que ataban esta ciudad devota. El público, profesores, estudiantes, familias orgullosas murmuraba expectante, ajeno al vendaval que bullía en mi pecho. Miguel estaba allí, en las sombras laterales, su rostro una máscara de culpa. No lo miré, no podía, no aún. Comencé con notas prohibidas, pero esta vez, cada tecla era una confesión. El piano, un viejo Steinway con historia de recitales legendarios, respondía a mis dedos como un amante fiel. La melodía fluía, suave al principio, evocando los besos robados en callejones empedrados, luego furiosa, un torrente de arpegios que pintaban el rechazo, las miradas en clase, las palabras de mi padre, el silencio de Miguel. El público se inclinó hacia adelante, atrapado en el hechizo, hasta el obispo, con su expresión pétrea, parpadeó. En el clímax, improvisé, una cadencia que subía en espiral, notas agudas como lamentos de almas perdidas, culminando en esa sola nota valiente un si bemol que colgaba en el aire, desafiante, eterna. Cuando terminó, el silencio fue un abismo. Luego, un aplauso solitario rompió el hielo, una profesora anciana, con gafas empañadas por lágrimas, y el teatro estalló. Pero no era por mí, era por la verdad cruda que había vertido en esas teclas. Bajé del escenario con piernas de plomo, y en el pasillo trasero, Miguel me interceptó. José, por Dios, lo que has hecho. Su voz era un hilo roto, manos extendidas como súplicas. Lo empujé contra la pared, no con violencia, sino con la fuerza de meses de daga en la espalda. Tú me dejaste solo ahí. Cuando más te necesitaba, te escondiste. ¿Sabes lo que eso hace? Te rompe el alma en pedazos que no se pegan. Él sollozó, su cuerpo convulsionando.
Tenía miedo, José. Mi padre me desheredaría. Pero verte así, tocando como si el mundo se acabara. Me di cuenta de que soy un cobarde. Por un instante, quise abrazarlo, perdonarlo, arrastrarnos de vuelta a las sombras. Pero el aroma a pintura fresca del teatro me recordó las fachadas que habíamos construido. El miedo no es excusa, le dije, mi voz un cuchillo envainado. Yo lo sentí cada día, pero elegí amarte. Tú elegiste callar. Me marché, dejando su figura hundida en la penumbra, el eco de mis pasos un requiem por lo que fuimos. La noticia corrió como un incendio en las redes de la universidad. El pianista gay conmociona el principal, titulaban los grupos de WhatsApp. Al día siguiente, en clase, las miradas eran diferentes, no de desprecio, sino de curiosidad incómoda, como si hubiera expuesto una herida colectiva. Raúl, el matón, evitó mis ojos, se sentó lejos, murmurando excusas a sus amigos. El profesor de literatura me llamó aparte después de la lección, lo que hiciste anoche, José, fue poesía en acción. Lorca estaría orgulloso. Sus palabras fueron un bálsamo, pero no curaban la brecha en mi pecho. En casa, la tormenta estalló. Mi padre irrumpió en mi habitación esa noche, la partitura del recital en la mano, mi madre se la había mostrado, traicionándome con su silencio piadoso. ¿Esto es lo que haces con tu vida? Tocando mariconadas para que todo el mundo se entere. Su rostro era una máscara de furia y confusión, venas hinchadas en el cuello como raíces enfurecidas. Me puse en pie, el corazón martilleando. Sí, papá. Esto soy yo. Gay, músico, vivo. Y no voy a esconderme más por ti. Él levantó la mano, pero la dejó caer, un sollozo ahogado escapando de su garganta. Eres mi hijo. ¿Qué he hecho mal? Por primera vez, vi el miedo en sus ojos no al pecado, sino a perderme. Mi madre, en la puerta, lloraba en silencio, su rosario cayendo al suelo como perlas rotas. Esa noche, no dormí. Caminé por las calles de Burgos, el frío de diciembre mordiendo mi piel, pasando por la catedral iluminada como un gigante dormido. Me detuve en el puente de San Pablo, mirando el arlanzón negro y serpenteante. Pensé en saltar, en dejar que el agua se llevara el peso. Pero en cambio, saqué mi teléfono y escribí a Miguel, adiós. Encuentra tu valor. Bloqueé su número, un corte limpio como una nota final. Al amanecer, regresé a casa, y encontré a mi padre en la cocina, una botella de vino a medio beber. Hablemos, dijo, su voz ronca. Hablamos hasta el alba, de su juventud reprimida, de un tío que se suicidó por lo mismo, de amores no confesados. No fue perdón instantáneo, pero fue un puente frágil sobre el abismo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de ecos. El vídeo del recital se viralizó en TikTok y Twitter, ahora X, con hashtags como Nota Valiente y Orgullo Burgos. Periodistas locales me llamaron para entrevistas, rechacé la mayoría, pero en una, para el diario de Burgos, dije, no busco héroes. Solo quiero tocar sin cadenas. Miguel me escribió una carta, entregada por un amigo común, páginas de arrepentimiento, promesas de cambio. Te veré en la manifestación del orgullo, si me dejas, terminaba. No respondí, pero guardé la carta en mi cajón de partituras, un recordatorio de que el amor duele, pero enseña. Mi padre empezó terapia un paso torpe, pero real, y mi madre colgó un arcoíris discreto en la ventana, por los colores de la vida, dijo. En la universidad, formé un grupo de apoyo queer con otros estudiantes salidos del armario, tardes en el café de la calle Sombrería, compartiendo historias como vinos compartidos. Toqué en pequeños recitales, no para escandalizar, sino para sanar. ¿Y Miguel? Lo vi en la distancia, en la plaza del ayuntamiento durante el orgullo, marchando solo, con una bandera que decía perdóname. Nuestros ojos se cruzaron, sonreí, no con rencor, sino con paz. Él asintió, y siguió caminando. Tal vez un día hablaremos, tal vez no. El amor no siempre regresa, a veces, solo libera. Hoy, un año después, toco en la catedral misma un concierto benéfico por derechos LGBT, con el obispo ausente por compromisos. Mis dedos bailan sobre las teclas, tejiendo melodías de luz y sombra. Burgos ya no me ahoga, sus murallas son testigos, no prisiones.
Y en cada nota, oigo el eco de esa sola valiente, la que me salvó, rompiendo el silencio que casi me mata. ¿Y si el verdadero valor no está en gritar, sino en tocar hasta que el mundo escuche? Después de dejar el aula magna, el pasillo del teatro se estiró como un túnel infinito, las luces de emergencia parpadeando como ojos acusadores. Mis pasos resonaban, un contrapunto irregular a la melodía que aún vibraba en mis venas. Afuera, la lluvia de noviembre caía en cortinas grises, empapando las aceras empedradas de la calle de la Sombrería. Burgos, mi ciudad de piedra y oración, parecía conspirar contra mí. El viento ululaba entre las torres de la catedral, llevando ecos de campanas que sonaban a juicios medievales. Me refugié en un portal, la partitura empapada contra mi pecho, y vomité no bilis, sino lágrimas calientes mezcladas con rabia. Recordé la primera vez que Miguel me tocó, en el monte, bajo un roble centenario, sus dedos trazando mapas en mi espalda como si fuéramos exploradores en tierra virgen. Eres mi hogar, me había dicho, y yo creí en esa promesa como un niño en cuentos de hadas. Ahora, ese hogar era cenizas. Llamé a un taxi, un viejo Seat destartalado conducido por un hombre de bigote canoso que no hizo preguntas, y me llevó a mi piso compartido en Gamonal, el barrio obrero donde el alquiler era barato y las paredes delgadas absorbían secretos. Mi compañero de piso, un ingeniero hétero de Valladolid llamado Pablo, estaba viendo fútbol en la tele. Joder, José, ¿qué te ha pasado? Pareces un ahogado. Le conté todo. Palabras derramándose como la lluvia, el rechazo, la música, el silencio de Miguel. Él, sorprendido pero solidario, me pasó una cerveza. Eres valiente, tío. Más que yo. Esa noche, dormí en el sofá, soñando con teclas que sangraban. Al día siguiente, el mundo se había enterado. Mi teléfono vibraba con notificaciones, mensajes de compañeros anónimos. Eres un crack, José. Memes crueles de Raúl, el maricón toca mejor que folla, y una llamada de mi madre que corté antes de que sonara. En la facultad, el decano me citó a su despacho un antro polvoriento con crucifijos y diplomas amarillentos. Hijo, tu actuación fue impactante. Pero esto es Burgos, no Madrid. Piensa en las consecuencias. Sus palabras eran un eufemismo para cállate y obedece. Asentí. Pero por dentro, una semilla de rebeldía germinaba, no me callaría. Salí de allí y me topé con una manifestación improvisada en la plaza de la universidad, un puñado de estudiantes con carteles hechos a mano, amor sin etiquetas. Me uní, mi voz uniéndose al coro por primera vez, ronca pero firme. La familia fue el siguiente frente de batalla. Llegué a casa esa tarde, el olor a lentejas con chorizo del plato de los domingos flotando en el aire como un reclamo de normalidad. Mi padre estaba en el taller improvisado del garaje, lijando una pieza de motor con movimientos mecánicos, su rostro endurecido por años de grasa y frustración. Siéntate, gruñó sin mirarme. Lo hice, el banco frío contra mis jeans mojados. Tu madre me lo contó todo. El concierto, él. Lo otro. Su voz se quebró en la última palabra, como si gay fuera una maldición impronunciable. Papá, no es, lo otro. Soy yo. Siempre lo he sido. Él dejó la lija, sus manos temblando. En mi época, eso no pasaba. O pasaba y se arreglaba con una buena paliza. Habló de su juventud, de un amigo que desapareció después de un escándalo similar en los años 70, bajo el franquismo que aún acechaba en las sombras de Castilla. Por primera vez, vi grietas en su armadura, no ira ciega, sino un padre aterrorizado por un mundo que cambiaba demasiado rápido. Mi madre entró entonces, con una bandeja de café humeante, sus ojos rojos como tomates maduros. Hijo, Dios te ama como eres. Pero la gente. Su fe era su escudo, pero también su espada de doble filo. La abracé, sintiendo su fragilidad ósea, y susurré, mamá, Dios me dio este amor por una razón. No lo entendió del todo, nunca lo haría, pero su abrazo se aflojó, un paso pequeño hacia la tregua. Esa noche, cenamos en silencio, el tic-tac del reloj de pared marcando los latidos de un corazón colectivo herido. Dormí en mi antigua cama, el techo agrietado como un mapa de mis miedos, soñando con Miguel tocando una guitarra imaginaria, sus notas discordantes con las mías. La universidad se convirtió en un campo minado de aliados inesperados y traidores confirmados. En la clase de poesía,
El profesor dedicó la sesión a Lorca, citando Oda a Walt Whitman y mirándome con un guiño cómplice. La poesía es rebelión, José. Dos chicas del coro, Ana y Laura, con piercings y pelo teñido, me invitaron a un café. Somos aliadas. Cuéntanos todo. Hablamos horas, riendo de los chistes homofóbicos reciclados, planeando un evento queer en la facultad. Pero no todo era luz. Raúl me esperó a la salida de la biblioteca, su sombra alargada como una amenaza. Oye, lo del piano fue guay, pero no te pases. Esto no es tu circo. Le miré a los ojos, mi voz calma como un lago helado. No es un circo, Raúl. Es mi vida. Y si te molesta, mira para otro lado. Se fue mascullando, pero algo había cambiado, el poder ya no era solo suyo. Miguel intentó contactarme esa semana, flores anónimas en mi buzón, un sobre con una entrada al recital y una nota: por favor, hablemos. Te echo de menos. Las tiré al contenedor, el aroma de rosas marchitas mezclándose con mi amargura. Pero el vacío dolía, las noches solo, con el piano del piso vecino tocando boleros melancólicos, me recordaban su ausencia. Una vez, cedí, nos encontramos en el café de la Plaza Mayor, bajo la estatua de Carlos III que nos había visto besarnos en secreto. He hablado con mi padre, dijo, sus ojos verdes nublados. Le dije la verdad. Me echó, pero estoy vivo. Lo abracé, breve, como un adiós. Bien por ti, Miguel. Pero yo necesito espacio para respirar. Salí, el sol poniente tiñendo las fachadas de oro, sintiendo por primera vez el peso aligerarse. El telón del teatro principal se sentía como una cortina de terciopelo sofocante cuando subí al escenario esa noche. El aire estaba cargado de perfume caro y expectación, el murmullo del público un zumbido de abejas en mi cráneo. Luces calientes me cegaban, pero veía siluetas, el obispo en su asiento de honor, rígido como una estatua, profesores aplaudiendo cortésmente, estudiantes con móviles listos para capturar el drama. Mi corazón era un pistón desbocado, cada latido un recordatorio: esta nota podría ser la última, o la primera de verdad. Me senté al piano, el taburete crujiendo bajo mi peso, y coloqué las manos sobre las teclas. El silencio se profundizó, un vacío que succionaba el aliento colectivo. Comencé suave, un arpegio en re menor que evocaba las murallas de Burgos al amanecer, piedras frías, historia grabada en grietas. Era la introducción de Notas Prohibidas, pero mis dedos tenían voluntad propia, desviándose hacia territorios inexplorados. La melodía subió, incorporando fragmentos de flamenco gitano que había oído en fiestas clandestinas, un ritmo que latía como sangre castellana. Cada acorde era una capa de mi ser pelada, el niño que jugaba al fútbol para complacer a su padre, el adolescente que se masturbaba pensando en chicos del instituto, el amante rechazado en aulas hostiles. En el crescendo, improvisé libremente. Mis manos volaron, tejiendo disonancias que rasgaban el aire, un fa sostenido chocando contra un sol bemol, simbolizando el choque de mi verdad contra el mundo. Vi flashes, el beso con Miguel bajo la lluvia, la mano de Raúl en mi hombro amenazante, las lágrimas de mi madre sobre el rosario. El público se removió, inquieto, una tos ahogada, un suspiro. El obispo frunció el ceño, pero no se movió. Y entonces, la nota, ese si bemol agudo, sostenido por segundos eternos, puro y penetrante como un rayo de sol rompiendo nubes de tormenta. Vibró en el teatro, rebotando en las balaustradas doradas, silenciando todo. Era valentía destilada, no un grito, sino un lamento que exigía ser oído. Cuando la nota se desvaneció, el aplauso estalló como una presa rota. Me levanté, incliné la cabeza, y bajé del escenario con las rodillas flojas. En el backstage, Ana y Laura me abrazaron, sus voces un torbellino: eres una leyenda, José. Pero el éxtasis duró poco, Miguel irrumpió, empapado en sudor y emoción. Eso fue por nosotros, ¿verdad? Su mano en mi brazo era fuego familiar. Lo aparté gentilmente. Fue por mí. Por todos los que callamos. Sus ojos se llenaron, pero asintió, retrocediendo a las sombras donde pertenecía ahora. La prensa llegó al amanecer, un reportero del diario de Burgos me esperó en la puerta del teatro, libreta en mano. José, ¿fue un acto político? Sonreí, exhausto. Fue un acto de supervivencia. El artículo salió esa mañana, con una foto mía al piano,
titulada La nota que despierta a Burgos. Las redes explotaron, mi bandeja de entrada se llenó de mensajes: apoyo de desconocidos, gracias por tu coraje, odio anónimo, vete de nuestra ciudad, pervertido, y uno de mi padre, lo vi en la tele. Hablaremos. En casa, la conversación fue un campo de minas. Mi padre estaba en el salón, la tele apagada, una cerveza a medio beber en la mesita. Siéntate, hijo. Su voz era un ronroneo forzado, ojos fijos en el suelo. Vi lo que hiciste. Tocaste como un demonio. O un ángel, no sé. Reí, amargo. Papá, no soy ni lo uno ni lo otro. Solo soy gay. Él se removió, callos frotándose en sus rodillas. Tu abuelo me pegó por menos. Dijo que era debilidad. Pero tú no te escondiste. Lágrimas rodaron por sus mejillas surcadas, y por primera vez, lo abracé, un abrazo torpe, de hombres que aprenden a ser vulnerables. Mi madre se unió, su rosario olvidado, y lloramos juntos, un río de silencios rotos. Pero la sanación no era lineal. Esa semana, Raúl me confrontó en el bar de la facultad, cerveza en mano. Oye, lo del recital. Fue heavy. Lo siento por lo del otro día. Su disculpa era patética, ojos evasivos, pero era un comienzo. No lo sientas por mí, Raúl. Siéntelo por ti, respondí, y me marché, dejando su ego magullado atrás. Miguel, meanwhile, empezó a aparecer en mis periferias, un like en Instagram, un buenos días en el pasillo. Resistí, construyendo muros de notas musicales en su lugar. Los días después del recital se fundieron en un borrón de agotamiento emocional. Despertaba con el sol filtrándose por las persianas de mi piso en Gamonal, el tráfico de la avenida Madrid un rugido distante que me anclaba a la realidad. Mi rutina cambió, mañanas en la biblioteca, rodeado de tomos polvorientos de poesía española, donde las palabras de Albertí Salinas me recordaban que el dolor es materia prima para el arte. Pero el peso persistía, un nudo en el estómago que se deshacía solo cuando tocaba. La familia fue el primer campo de batalla ganado a medias. El domingo siguiente, mi padre insistió en una comida normal, paella en el restaurante de la Plaza de Vega, con vistas a la catedral que ahora parecía menos opresiva. Sentados en una mesa de mantel a cuadros, con el aroma a azafrán y marisco flotando, él carraspeó: he estado pensando en lo tuyo. No lo entiendo del todo, pero... eres mi sangre. Mi madre asintió, su mano sobre la mía, y Dios nos da pruebas para crecer. Hablamos no de detalles íntimos, sino de límites, no más mentiras, visitas regulares, quizás terapia familiar en Valladolid. No fue un final feliz de película, fue real, con silencios incómodos y platos raspados nerviosamente. Pero al salir, mi padre me dio una palmada en la espalda: toca algo para mí algún día. Era su manera de decir, te acepto. En la universidad, el grupo de apoyo nació de una asamblea caótica en el aula vacía de la facultad. Ana, con su energía de activista, convocó: basta de escondernos. José nos abrió la puerta. 10 de nosotros, que estudiantes queer de todos los rincones de Castilla y León, nos reunimos alrededor de una mesa coja, compartiendo cafés y confesiones. Hubo llantos, un chico trans de Palencia hablando de disforia, una lesbiana de Soria rechazada por su parroquia. Yo moderé: mi historia el faro, la música me salvó. Vosotros sois mi nueva melodía. Planeamos eventos, charlas, conciertos acústicos, y en la primera sesión, toqué una versión suave de Notas Prohibidas en una guitarra prestada. Sus aplausos fueron bálsamo, un coro de voces que ahogaba los murmullos homofóbicos. Miguel era la espina que no se extraía fácilmente. Me escribió cartas, sí, cartas de verdad, en papel con membrete de su casa familiar, entregadas por carteros indiferentes. He dejado la carrera de Derecho. Voy a estudiar música en Madrid, por ti. Las leía en el parque de Espolón, bajo los plátanos que perdían hojas como confidencias, y sentía una punzada, amor residual, pero envenenado. Una noche, cedí a una llamada. Encuéntrame en el Arco de Santa María, dijo. Fui, el puente sobre el río iluminado por farolas anaranjadas, el viento querín y ecos de turistas. Él llegó con una bufanda raída, ojos hundidos. José, lo siento. Fui un egoísta. Hablamos horas, de su padre,
que lo había echado con una herencia congelada, de su madre, que lloraba en secreto por el hijo perdido. Te amé tanto que te traicioné por miedo, confesó. Lo perdoné no con un beso, sino con palabras, ve a Madrid. Encuentra tu nota. Nos abrazamos bajo el arco gótico, un adiós salado por lágrimas, y me marché, el río llevándose los restos de nosotros. La curación vino en capas. Empecé clases de piano avanzadas con un profesor jubilado, un viejo cheloquista llamado don Emilio, que había tocado en la Orquesta Nacional durante el franquismo. La música no miente, chico, me dijo en su estudio atestado de partituras, y tú tampoco lo harás más. Compuse furiosamente, piezas para el grupo, una sonata para mi padre titulada Raíces rotas. En recitales pequeños bares de la calle Avellanos, iglesias profanas, la gente venía, no por piedad, sino por la verdad en mis notas. Un crítico local escribió, José no toca, exorciza. Pero hubo retrocesos, noches de pánico donde el rechazo de Raúl resonaba como un eco, o llamadas de mi padre ebrio, no te conviertas en un bicho raro, hijo. Las manejaba con terapia un psicólogo en el Centro de Salud Mental de Burgos, sesiones donde desentrañaba el nudo de vergüenza heredada. Y en el grupo, encontré comunidad, un beso robado con un chico llamado Dani, de ojos castaños y risa contagiosa, que tocaba la flauta y soñaba con viajar a Granada. El invierno en Burgos se instaló con su manto de niebla y escarcha, transformando las murallas en fantasmas blancos que custodiaban mis nuevos rituales. Las mañanas empezaban con café en el húmedo, el barrio de tapas donde el humo de cigarrillos y conversaciones ajenas me recordaban que la vida seguía, imperfecta pero vibrante. Dani se convirtió en un compañero constante, flaco, con pecas como constelaciones y una flauta traversa que hacía llorar a los ángeles. Nos conocimos en el grupo de apoyo, donde su historia, un coming out familiar en León que terminó en puñetazos, resonaba con la mía. Tocamos bien juntos, dijo después de una jam session improvisada en el local comunitario de la Merced. Y tocábamos, dúos en sótanos húmedos, melodías que entrelazaban mi piano con su aliento etéreo. Los antagonistas pagaban su cuota, no con castigos divinos, sino con la corrosión del tiempo. Raúl, el matón de músculos y prejuicios, fue expulsado temporalmente de la facultad por un incidente de acoso no mío, sino de una chica que lo denunció. Lo vi en el bar de la uni, solo, bebiendo con ojos vacíos. José, ¿podemos hablar?, me abordó una tarde, su voz un balbuceo avergonzado. En una mesa pegajosa de cerveza, confesó, creía que ser duro me hacía hombre. Pero viendo tu recital, me vi como un idiota. No lo absolví del todo o cambia, Raúl, o quédate en tu mierda, pero le di una partitura, escucha esto. Tal vez aprendas algo. Semanas después, lo vi en una charla del grupo, callado en la última fila, un paso tambaleante hacia la redención. El obispo, figura etérea de sotana y dogma, emitió un comunicado vago sobre respeto a la diversidad en la diócesis, pero su ausencia en mis recitales posteriores hablaba más que palabras. Un sacerdote progresista, don Javier de la parroquia de San Juan, me invitó a tocar en una misa laica, la iglesia necesita voces como la tuya. Allí, bajo vitrales que pintaban el altar de arcoíris, toqué salmos queer, y la congregación, un mosaico de fieles marginados, aplaudió con fervor genuino. Miguel floreció en la distancia. Mensajes esporádicos de Madrid, y empecé clases en el conservatorio. Tu nota me guía. Envió un vídeo tocando una variación de mi pieza, sus dedos inseguros pero apasionados. Respondí con orgullo, no celos, sigue, amigo. Su padre, endurecido por la pérdida, lo llamó meses después, reconciliación frágil, pero real. Aprendí de ti, me escribió Miguel. A ser valiente. Mi reflexión era un diario de notas, entradas nocturnas donde diseccionaba el perdón. ¿Perdonar a mi padre era traicionar mi rabia? A Miguel, diluir mi dolor. Un terapeuta me guió, el perdón no borra, transforma. En un viaje solo a Atapuerca, los yacimientos prehistóricos donde Miguel y yo habíamos acampado, caminé entre fósiles milenarios, tocando un silbato improvisado con hueso. Sentí mis raíces, no en la hombría tóxica de Castilla, sino en la resiliencia de amantes antiguos, silenciados por historia pero eternos en susurros. Dani y yo exploramos, besos en el Cartuja de Miraflores, manos entrelazadas en cines de arte. No era amor épico, era tierno, construido en risas y confidencias. No te idealizo, me dijo una noche, acurrucados en mi sofá con vino tinto.
Te quiero tal como eres, roto y brillante. El concierto en la Catedral de Santa María fue el clímax inadvertido de mi odisea. Junio, con sol de Castilla derramándose por los rosetones, iluminando el presbiterio como un mandala de luz. El evento benéfico para una ONG LGBT de Burgos atrajo a cientos, familias curiosas, activistas con banderas, incluso mi padre en un traje prestado, tieso pero presente. Subí al órgano, no piano, sino esa bestia de tubos y palancas, mis manos temblando ante las teclas vastas. El público era un mar de rostros, Ana y Laura en primera fila, sonriendo, Raúl, sorprendentemente, en el fondo, mi madre con rosario en mano, pero ojos brillantes. Toqué una suite nueva, ecos de Burgos, movimientos que cartografiaban mi viaje. El primero, lento y doliente, para los silencios impuestos, el segundo, furioso con pedales tronando como tormentas, el tercero, luminoso, un allegro con armonías abiertas que invitaban al perdón. La última nota de otro si bemol, eco de aquella valiente, se expandió por la nave, rebotando en bóvedas góticas hasta fundirse con el silencio reverente. Aplausos llovieron, pero el verdadero premio fue la mirada de mi padre, orgullo crudo, sin filtros. Después, en el claustro, abrazos y charlas. Mi padre me dio un sobre, ahorra para tu futuro. Y estoy orgulloso. Mi madre besó mi mejilla, Dios te bendice, hijo. Miguel apareció al final, flaco por el conservatorio, con una flauta en mano. Tocamos un dúo improvisado, el melódico, yo armónico, un cierre armónico a nuestro caos. Gracias por enseñarme a volar, dijo, y nos despedimos como viejos amigos, sin promesas rotas. Hoy, la vida es un andante moderato, clases en la uni, donde enseño poesía a alumnos que ya no me temen, noches con Dani planeando un viaje a la Costa Brava, composiciones que vendo a coros locales. Camino por las murallas al atardecer, el arlanzón dorado abajo, y siento paz, no victoria, sino equilibrio. ¿Y si una sola nota basta para romper cadenas? En Burgos, la mía aún resuena.